buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a Desde el Alma, nuestro podcast. Yo soy Melissa Tavares y a mi lado tengo a mi adorado esposo, Javis Bredice. ¿Usted sabía que hoy le tenemos un tema súper interesante que yo sé que muchos han escuchado, pero pocos nos adentramos al tema como Javis Predice lo hace? Su fecha de nacimiento dice mucho sobre usted y no solamente por el signo zodiacal, su signo lunar o su signo ascendente. Esa sumatoria de esos números también lo definen. ¿Y quién mejor para contárnoslo que mi amor, Javis Predice? Buenas noches, ¿cómo me los trata la vida, mis amigas y mis amigos? Yo soy Javis y hoy vamos a hablar de numerología al lado de mi esposa divina, mi Melissa, que por cierto ya tiene un número de destino importante que ahorita vamos a hablar de él. Bueno, vamos a aprovechar este podcast para hablar de esos números positivos, esos números negativos y como lo digo yo siempre, ¿sabía usted que ese número de vida que tiene, ese número de destino que tiene, le permite en ciertas épocas del año aprender, emprender y entender lo que hay en este universo? Así como usted es un signo del zodiaco, un ascendente, o se va hacia los signos y a las vibraciones lunares, pues la numerología tiene mucho que ver con nuestra vida día a día. Es más, ¿hay afinidad entre ciertos números? Hay números que no son compatibles. Hay números que son incompatibles en el amor, pero son compatibles a nivel laboral. ¿Sabía usted cómo sacar ese número de destino? Pues le vamos a enseñar en este podcast cómo hacerlo, cómo conocer el número, cuál es la personalidad de cada uno de los números. Amor, números maestros. A ver, Mi señora ¿qué es nos va eso? a ayudar también. ¿Cómo que qué es eso? Tú sabes qué son los números No, yo maestros. sé que son, Cuéntanos pero qué son los números maestros. puede que muchas personas no sepan que son los números maestros. ¿Cuáles son los números A maestros? ver, tú eres el Pero experto. dinos tú, ¿cuáles son los números maestros? Los que son parejita. ¿Y cuál es la parejita? 11, 22, 33, 44. Oiga, lo tiene muy bien. Sí, señora. Señora, los números maestros son los 11, los 22, los 33 y 44. ¿Por qué? Los números que estamos del 1 al 9 son los que tienen esa contabilidad y que ahora les voy a enseñar cómo sacarlo. El cero no suma absolutamente nada. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, le da un 11, quédese en 11, no vaya a sumar 1 más 1 que le dé 2. Si a usted la fecha le dio 22, quédese en 22. Si le dio 33, quédese en 33. Y si le dio 44, quédese en 44. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es nuestro número de destino? Nuestro número de destino se suma la fecha entre sí. Por ejemplo, el día, el mes y el año se suman entre sí. Hay países donde es mes, día y año, es lo mismo, porque el resultado final es el que vamos a sumar. Entonces usted va a agarrar ese día, ese mes, ese año, lo suma entre sí, el resultado final lo va a sumar entre sí y ese número que le quede, ese es el número al cual usted pertenece. ¿Cómo le parece? Me encanta. Es súper fácil. Es muy fácil. Usted se puede enredar, pero no. Póngalo en la calculadora. Eso no tiene pérdida. Agarra la Ponga calculadora. la calculadora. Si yo nací, por ejemplo, el 23 de mayo del 93, pero entonces usted lo pone 2 más 3 más 5, que es el mes de mayo, más 1 más 9 más 9 más 3, y sale. Ahí ya tiene el número. Si le sale un número de 2, 3 cifras, usted suma esas cifras entre sí, solo si le dan cifras diferentes. Si, como ya dijo mi amorcito, a usted le salen cifras igualitas, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, pues la que le salga así igualita, usted no lo suman porque usted es un número maestro. Si le salen dos diferentes, entonces usted las suma entre sí para que deje un solo número. Por ejemplo, a las personas que le salen 10 es un 1, el que le sale un 20 es un 2, el que le sale un 30 es un 3, pero el que le sale solo 11, 22, 33 y 44 son números maestros. Al que le sale 23 es 5. Al que le sale... Bueno, pero vamos entonces a hablar de la personalidad de esos números. Cuando tú sumas tu fecha de nacimiento y esa fecha de nacimiento te da un 10, quiere decir que eres un 1. ¿Cuál es la personalidad de un 1? Esos unos son los líderes, los que siempre están yendo hacia adelante con propuestas, los que siempre llevan la batuta de todo, los que muchas veces van a caer mal porque se toman todo tan a pecho que quieren liderar. Claro que un líder no es el que manda, un líder es el que comunica, un líder es el que entiende y el uno entiende.
Ahora bien, el 2, ¿qué significa? El 2 es bello, pero es terco a la vez, y al 2 no le gusta que lo presionen. Entonces, si usted es un 2, va a encontrar que no le va a gustar que lo estén empujando, que lo estén presionando. ¿Qué significa el 3? El 3 es la comunicación, el que siempre expresa, el que siempre está hablando, el que tiene letreros para, si le tapa la boca y saca letreros. ¿Qué tiene que ver el número 4? El 4 es productividad, es destino, es aquel que se permite producir todo el tiempo. El 5 es el que está en el medio de todos los números y por ende es el que maneja la balanza. Es el que le toca cargar con las penas de todo el mundo, pero también tiene la posibilidad de saber para qué lado va más, si para el lado izquierdo o para el lado derecho. El 6 es el número de la ambición, es el número que le gusta el dinero, es el número que le gusta la política, es el número que le gusta también la diplomacia, porque busca un fin y manipula un fin. También encontramos el número 7, el 7 es la espiritualidad, ese espíritu de vocación, esa espiritualidad dirigida sin importar cuál sea tu religión, es el espíritu conectado con ese Dios. El 8 es el número de todo poder imposible. ¿Qué quiere decir? Que todo lo hace posible. Es el número del universo. El 8 es aquel que permite hacer lo imposible posible. O sea que todos los 8 son los que hacen posible todo. Y el 9 es el número que cierra ciclos, es el que no le gustan las cosas a media y tiene que cerrar para volver a empezar. Entonces la historia es, mire, se las voy a contar de esta manera. Le dijo el 1 al 2, vamos hacia adelante, que vienen cosas buenas. El 2 le dice, no me digas qué tengo que hacer, pero el 3 viene y le dice al 2, tranquilo, como es el de la comunicación, relájate que yo los voy a llevar a que conozcan el 4. ¿Por qué el 4? Porque el 4 es productividad, porque el 4 es movimiento, porque el 4 es destino. Y el 4 dice, tranquilo que yo los llevo hasta el 5 para que ustedes puedan ver la balanza y luego pasar al 6 para que puedan hacer lo que quieran con diplomacia, con política, con ambición. Pero ante todo hay que agradecer con el 7 en la espiritualidad, orar, meditar, sentir que hay un Dios. Pero también ese 8 que los llevo yo con esa espiritualidad, los llevo al 8, a que todo lo posible, todo lo imposible se haga posible. Pero también el 9 nos va a permitir cerrar y decir, debemos cerrar ciclos y empezar ciclos nuevos. Mira qué fácil, ¿te gusta? Sí, súper. Bueno, el 11, a ver, el 11. El 11 es un número que es de liderazgo, pero también de maestría. Entonces los 11 tienen la responsabilidad y van a llevarse los problemas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque son los que están en este universo tratando de dar lo mejor y siempre van a ser juzgados, culpados y manejados y siempre criticados. Pero los 11 son los que tienen la capacidad de hacer lo que les venga en gana en el momento correcto. El 22, claramente, son aquellos que no se cansan nunca, que son incansables, que van siempre trabajando por un fin y van a lograr lo que quieren. El 33, ese comunica, ese expresa, ese lucha, ese batalla, pero llega a comunicar a todo el mundo y es capaz de mover cualquier publicidad a su favor y al favor de los demás. Y el 44 definitivamente es aquel que permite que el destino se conecte a ser, como es el 8, o sea, sumado entre sí es un 8, pero es el que dice, no hay peros, no hay nada que evite llegar donde queremos llegar y es el más optimista de todos los números. ¿Quedó claro? Entonces, si ustedes quieren saber cuál es ese número, pues ese número obviamente suben su fecha de nacimiento. Mire qué tan fácil es. Bueno, yo creo que la numerología no solamente aplica para personas individuales, sino también para fines que nosotros queramos. Sí, claro. Por ejemplo, la firma de una sociedad, la fecha de matrimonio, como por ejemplo nosotros lo hicimos en la nuestra. 11-11, nos casamos a las 11-11, nos casamos un 15 de abril. Ajá. Entonces también tiene un significado. Pero cuentan, o sea, a ver, dependiendo de lo que yo quiera lograr, por ejemplo, yo con nuestra relación no quiero ser ambiciosa, no quiero que me sume un 6. Okay. Pero no, hay un montón de cosas que tienen que ver con los números. Por ejemplo, los años. Este año es un año 7.
Y ese año 7 tiene representa algo hacia el número que tenemos en individual de destino. Por ejemplo, yo soy el número 4. ¿Por qué? Porque subo 7 de enero de 1967 y me va a dar un número 4. Este año son 7. ¿Por qué son 7? Porque es 2023. 2 más 2 y 3 nos da un 7. 7 más 4 nos va a un número maestro. O sea que este número para mí fue un número maestro. ¿Qué quiere decir? Que tenía la oportunidad de liderar y de hacer todo lo que quería hacer porque tenía que hacerlo. Y era un año de cambio, de movimiento hacia lo que yo quiero. Entonces, hay personas que tienen números que posiblemente no están dados para que ese año tenga unas ventajas. Ahí es donde hablamos. Por ejemplo, si a una persona el año le suma, es un 1 y le suma un 8, quiere decir que ese año va a ser un año donde todo lo imposible se hace posible. Si a una persona el número que tiene le suma un 7, el número que tiene con el año sumado entre sí le suma un 7, quiere decir que es un año espiritual, de agradecimiento, de oración, así sucesivamente. Si le suma el 4, hablemos del 6, que tú no quieres ser 6, pero es que el 6 también es sexual. El Pero 6 a también es más ver, o sea, pasional. me refiero a que nosotros con la numerología también podemos llegar a fines, o sea, no es simplemente que defina una cosa que ya existe, no, yo también le puedo dar otro significado u otro fin. No le puedes dar otro fin ni otro significado. Los números son números y como... No, o sea, me refiero a la situación que yo quiero. Entonces, por ejemplo, en mi matrimonio contigo yo quería que fuera infinito. Ok, Entonces hice que la fecha sumara 8 para que diera tienes toda la razón. infinito. He No le ahí, hice 6, no elegí una fecha que sumara 6 para que no, porque no, yo no necesitaba hacer un matrimonio ambicioso. tienes toda la razón. He ahí donde vamos. Ahí. A eso me refiero. ¿Cómo utilizar la numerología a favor nuestro? Esa es una de las ventajas que nosotros aprendamos a conocer la numerología. Como también en la afinidad. Entonces, si nosotros tenemos un año que puede ser un poco negativo y tóxico, tenemos que buscar unos meses que nos complementen, donde debemos aprovechar de ese año esos meses que son los más positivos para nosotros. Por ejemplo, ¿qué número soy yo? Yo soy X número. Mi pareja, ¿qué número hay? ¿Qué número es? Entonces, hay parejas que tienen unos números que no son compatibles, que no tienen sentido, y por mucho que busquen un cambio, siempre van a haber unos momentos complicados en esa relación. Hay números que son compatibles sexuados, hay números que son compatibles financieramente hablando, hay números que son compatibles cariñosos. Por ejemplo, un 4. Los 4 son poco cariñosos. Entonces van a haber unos que dicen, no, pues es que yo soy 4, pues yo soy muy cariñoso, o yo soy muy cariñosa. Entendamos esto. El número de destino es 1, pero también está el número por el nombre, por la fecha, cómo te llamas, cuál es el número que tú adquieres en el universo. Entonces vemos números de karma, números pasionales, números sexuales, números de destino. Entonces ahí, eso ya habría que hacer una consulta bien extensa para poderlo saber. Pero vamos a lo normal. Entonces sí es importante buscar esos números que sean compatibles para ese pedido que nosotros tengamos, como por ejemplo tener la afinidad con ese número. Muchos van a preguntar, venga, ¿y si yo me enamoré de Pepita Pérez o de Pepito Pérez, pero resulta que no es compatible con mi número? Entonces tenemos que buscar cuáles son esas vibraciones de los números que nos permitan tener esa afinidad y entender, bueno, con esta pareja ya la tengo, pero no soy afín en la parte sexual. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso? ¿Cuáles son los momentos para poder utilizarlo? Mire qué fácil. Ok, súper. ¿Sí? Un mundo muy amplio y maravilloso, el de los números, igual que el del zodiaco, ¿no? No, es que una cosa es la astrología y otra cosa es la numerología. Por eso, pero que es igual de amplio, igual de maravilloso, igual se pueden descubrir cosas muy buenas de nuestra energía con respecto al mundo. Por ejemplo, la gente habla de números de lotería. También nosotros tenemos una afinidad con los números de lotería, que son los números que más nos persiguen, cuáles son los números que más se nos quedan, cuáles son los números que más se nos van. Entonces, entendamos, números también de familia. En una familia hay 3 personas o hay 4 personas. Por ejemplo, tú en tu casa está tu papá, está tu mamá, está tu hermana y estás tú. Tu hermana tiene un número distinto al tuyo o muy similar al tuyo. Tu papá tiene un número distinto al tuyo, muy similar al tuyo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como familia, cuando tenemos una familia y convivimos con esa familia, hacemos una relación de todos los números. Entonces, cuando yo hago un estudio de numerología, vienen muchas personas y me dicen, venga, yo soy el número, o yo le digo, vea, usted es número tal y su esposo número tal. Ustedes tienen este número, pero sus hijos los complementan en esto, porque fulano es tal, Pepito es tal. Ay, sí, claro, somos muy iguales en esto. Sí, pero ¿cuál es el número de la familia? ¿No te has dado cuenta
que hay personas que tienen números en sus casas puestos como un cuadro, porque es el número de la familia. Es el número de esa mamá, de ese papá, de esos hijos. Es ese número ya sumado entre sí que nos permite encontrarnos, para que lo tengamos claro, con una afinidad para convivir en un hogar como debemos convivir. O sea, hay números en hogares que son complicadísimos, por eso el hogar es complicado. Pero técnicamente una consulta numerológica nos ayuda a aterrizar realmente lo que hay, porque eso no se puede cambiar, pero podemos empezarlo a manejar de una forma diferente ya conociendo lo que hay detrás de esos números. Entonces la idea de hoy de nuestro programa es explicarles que existen los números y nosotros nos vamos al progreso, nos vamos hacia la vida conociendo esos números afines, afines para el trabajo, afines para el amor, esos números de destino, cuando son positivos, cuando son negativos, y también recuerda ese número que dice 7 años de triunfo, 7 años intermedios y 7 años de aprendizaje. Y en el aprendizaje puede ser dolorosos. Hay mucha gente que dice, venga, ¿y eso qué relación tiene de 7 años buenos, 7 años regulares y 7 años muy malos? Tiene mucha relación. Entonces los invito a que cuando ustedes quieran, de alguna manera, aprender, conocer más a fondo acerca de su numerología. Prepárense porque vamos a hacer unos programas, pues obviamente muy aparte a los podcasts, donde vamos a hablar de esa numerología y que ustedes también van a tener la oportunidad de comunicarse, que puede ser en consultorio en vivo. Vamos a tener unos programas donde vamos a hablar con las personas, ya que los invitamos también que nos sigan en YouTube, en nuestro programa de consultorio en vivo, nuestras predicciones y muchas sorpresas más. ¿Qué número eres tú? 5. Tú eres 5. ¿Y qué número soy yo? 4. Y si yo agarro un 5 y 4 lo sumo, ¿qué nos da? 9. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros no nos gusta dejar nada a media. Cerramos siempre los ciclos y nos vamos a ciclos nuevos. Si nosotros dos somos 9, ¿este año qué año es? Un 7. 9 y 7, ¿qué número nos da? 16. Si sumamos ese 16 entre sí, ¿qué número nos da? 7, o sea que este año para ti y para mí es un 7, un año espiritual, un año de vocación, un año de mucha pasión. Bueno, ahí me escuché como los Valentinos, ¿no? Los Valentinos, bueno, señoras y señores, que tengan ustedes muy buenas tardes. Se nos acaba el tiempo porque la idea es hablar de estos podcasts bien rapidito, pero a mí me encanta cuando mi señora se propia del No, tema. pero es que este era tu tema, mi amor, este era tu tema. Te invito, tú eres el experto. Te invito a que hablemos algo. Yo he aprendido muchas cosas de ti en este tema, pero tú eres el experto. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué cosa? Que te invito a hablar, te voy a invitar a hablar del mandala. Después lo hacemos. Vamos a hablar del mandala y vamos a hablar no solamente del mandala, sino del emprendimiento, del empoderamiento, de cómo tú puedes lograr hacer tu propio negocio, cómo tú puedes crecer en este universo. Te pregunto, y vamos a hacer el próximo podcast que viene, va a ser de eso. ¿Naciste para trabajarle a alguien o naciste para hacer tu propia empresa? Y vamos a tener una súper invitada. Sí, vamos a invitar. Sí. Nada más y nada menos que a Carolina Molina Tavares. ¿Cuál Molina Tavares? Tavares Molina. Te van a quitar el título de yerno. Carolina Tavares Molina. Mira, por allá está. Obviamente vamos a invitar a nuestra cuñadita, mi cuñadita, a tu hermanita, que por cierto ya le habíamos dicho que íbamos a hablar de emprendimiento, ¿no? Que tengan ustedes una feliz noche. Hasta luego. Yo soy amor. Yo soy pasión. Yo soy La buena cena. Hasta pronto.